Bien, vamos a comenzar con lo que es la lección número 6, ¿verdad? Y es la que tiene por objetivo principal. Mire, ¿me escuchan bien? Sí, Sí, licenciado. se escucha. Que se congeló la pantalla. Bien, lo que se descongela. Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver sobre la base de la lección número 6? La lección 5 y 6 será examinada el día de mañana. Pero esta tiene por objetivo principal, fíjense bien, determinar lo que es este día, de enfatizar lo que es la nacionalidad de las personas jurídicas. Entonces, una de las cuestiones principales con respecto a la nacionalidad de las personas jurídicas es ver qué tipo de nacionalidad poseen. Eso está ahí por el artículo 96 de la Constitución. ¿Qué es lo que nos dice el 96, el 95, perdón, de la Constitución? El 95 dice que son salvadoreños. Ahora bien, previo a abordar esa situación, yo lo que necesito saber es hacer una retrospectiva de qué es lo que nosotros estábamos tratando de hablar cuando hablábamos de la nacionalidad la nacionalidad. Pero fíjese que creo que se ha congelado la pantalla. No me permite hacer ningún tipo de cambio. Grupo número 5, ¿me escuchan? Ahora sí, licenciado. Sí, miren, tuve que reiniciar la computadora porque por lo visto vieron que se congeló la pantalla, ¿verdad? Vaya, pero me van a escuchar, tengan a la mano el artículo 95. Voy a tratar de hacer la mayor retrospectiva, si no puedo compartir pantalla. Pero voy a intentar que esto reinicie. Vaya, fíjese bien lo que estábamos haciendo. En primer lugar, la clase de este día tiene que ver con el artículo número 94. ¿Por qué el artículo 94? Porque el artículo 94 nos regula acerca de lo que es la nacionalidad de las personas jurídicas. Pero para poder abordar la temática que tiene que ver con la nacionalidad de las personas jurídicas, en primer lugar, tenemos que hacer una retrospectiva de qué es lo que nosotros hemos estado viendo durante esta unidad 2 y durante el transcurso de esta semana, qué es lo que hemos estado trabajando. Perdón, el artículo 95, el que nos habla acerca de la nacionalidad de las personas jurídicas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de entender por nacionalidad? Nosotros dijimos al inicio de esta semana que la nacionalidad es aquel vínculo jurídico político que me une a mí como persona con el Estado y por lo tanto me da derechos y obligaciones. También dijimos que la nacionalidad no es un derecho fundamental, sino que la nacionalidad es un estatus. Ese estatus como tal es generador de otros derechos humanos fundamentales, como el derecho al nombre, por ejemplo. Ahora bien, dicho esto, también establecimos que tener la nacionalidad salvadoreña por nacimiento, porque la Constitución plantea dos premisas respecto a la nacionalidad: la salvadoreña por nacimiento
y la salvadoreña por naturalización. Al establecer esas premisas como tal, fíjense bien, al establecer esas premisas, la nacionalidad salvadoreña por nacimiento a mí me otorga un beneficio especial, es que yo puedo optar a cargos públicos, lo que no se puede hacer con la nacionalidad salvadoreña por naturalización. Dicho esto, nosotros nos trasladamos a una serie de leyes que nosotros hemos estado revisando y que tienen que ver con la nacionalidad. Entre esas hemos revisado la Constitución, comprendida del artículo 90 al 94. Hemos comprendido lo que es lo relativo al Código Civil. Hemos estudiado el Código Bustamante. Hemos estudiado la ley de revalidación de pasaportes. Hemos estudiado lo que es la ley relativa a lo que es especial de migración y extranjería, entre otros. Esos instrumentos, analizarlos de manera íntegra, nos dan el resultado de hacer una visión semántica de lo que dice la Constitución respecto a la nacionalidad. Y ya trasladándonos a la Constitución, el artículo 90 de la Constitución dice que son salvadoreños por nacimiento tres tipos de categorías. En primer lugar, los salvadoreños nacidos en el territorio, es decir, jus soli, suelo o tierra. Los nacidos fuera del territorio de El Salvador, pero hijos de salvadoreños por nacimiento. Por lo tanto, nosotros tenemos a jus sanguine, sangre. Pero como ordinal tercero del artículo 90, tenemos ahí a los que fueron originarios de los que conformaron la República Federal de Centroamérica, es decir, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua. No comprende lo que es Panamá. Para ellos se aplica el principio de integracionista. Es decir, un hondureño que quiera obtener la nacionalidad de nuestro país no será la nacionalidad salvadoreña por naturalización, sino por nacimiento. Punto y coma. Sin embargo, fíjense bien, el ordinal tercero del artículo 90, según la doctrina, regula lo que es la gran naturalización como un espíritu integracionista. Muy diferente a la naturalización, porque la naturalización no es en base al espíritu integracionista, sino al principio de reciprocidad que regula el artículo 93 de la Constitución. Luego el artículo 91 no regulaba acerca de lo que era la múltiple y doble nacionalidad. La doble o múltiple nacionalidad, nos decía, ¿verdad?, que nosotros podemos obtenerla como tal. Y para eso nosotros podemos ser salvadoreños, estadounidenses y podemos ser norteamericanos. No podemos renunciar a las otras, no estamos obligados. Sin embargo, si queremos renunciar a nuestra nacionalidad salvadoreña por nacimiento, lo podemos hacer por voluntad propia, pero no lo podemos hacer y podemos recuperar la misma forma. ¿Sí? Si nosotros fuéramos condenados por una sentencia, perderíamos los derechos de ciudadanos, pero nunca la nacionalidad salvadoreña por nacimiento. A diferencia, ¿sí?, de lo que sucede cuando un naturalizado pierde el derecho. Porque cuando un naturalizado, o sea, el salvadoreño por naturalización, reside más de 2 años o 5 sin permiso, puede perder la nacionalidad por naturalización. Pero la ley en ese artículo, es el 94, inciso 1, no dice cómo se va a recuperar la nacionalidad. Hay un vacío ahí cuando resida más de 2 o 5 años fuera. Sí, compañera, dígame. Lick, o sea que en un caso, digamos, nuestro expresidente Mauricio Funes quisiera retomar la nacionalidad, la vuelve a tener con todos sus derechos plenos. Él es salvadoreño por nacimiento y habría que revisar la Constitución de Nicaragua para saber si es naturalizado, aunque él tiene la calidad de refugiado. Hay un artículo, y eso lo vamos a ver en la cuarta unidad,
porque vamos a revisar la Constitución de Nicaragua cuando habla de los refugiados, ahora que estoy haciendo memoria. Y hay una parte que nos habla ahí con relación a lo que son los refugiados, y dice que son aquellos perseguidos políticos defensores de los derechos humanos. Entonces, en ese artículo es que se amparó el expresidente. O sea que no solo es de que vuelve a ser salvadoreño y ya, sino que hay un contexto que hay que analizar. Toda su vida será salvadoreño por nacimiento. Puede renunciar a su nacionalidad salvadoreña por nacimiento y también la puede recuperar. La Constitución no lo invalida de eso. ¿Ya? Con los naturalizados es diferente, sí. Pero, Pregunta. sí, Usted, ajá, dígame. usted Dígame. mencionó que si por nacimiento, si es condenado, perdería los derechos como ciudadano, pero no la nacionalidad, Como ciudadano. ¿verdad? Ajá, como ciudadano, ¿a qué te refieres? Que Es que no usted puedes. Yo lo resumo en dos cosas. Como derecho de ciudadano. Uno, no puedes renovar tu documento único de identidad y tampoco puedes ejercer el sufragio. Pero alguien me va a decir, mire, y si estoy en Mariona, ¿cómo voy a ir a renovar mi DUI? ¿Cómo voy a ejercer mi sufragio? No necesariamente. Por ejemplo, yo estaba viendo ayer en noticias, una persona le robó un celular a otra persona, salvadoreño por nacimiento, a las 6:30 de la mañana, hace como un año, y ayer fue condenado a 3 años de prisión. Cualquiera que puede ser condenado a 3 años de prisión, no sé si es el 70 o el 72 del Código Penal, ahí te dice que puede ser, podrá, dice el juez, podrá, no está obligado, podrá reemplazar la pena de prisión, es decir, los 3 años te los convierten a 140 horas de jornada de utilidad pública. Y estás libre, pero estás condenado. Y por fuera tú vas a ir a hacer oficio, vas a ir a trapear algún hospital, alguna iglesia católica, etc. Pero ¿qué es lo que sucede? Durante esos 3 años, ese salvadoreño por nacimiento pierde sus derechos de ciudadano. Si bien está libre, él no puede renovar el DUI y él no puede votar. Los naturalizados, ellos, fíjese bien, si son condenados por una sentencia, ellos como tal, ellos sí pierden sus derechos y no pueden recuperarlos. O sea que aparte de que pierdes tus derechos ciudadanos, también pierdes tu nacionalidad salvadoreña por naturalización y recobras la alemana, la argentina, no sé, alguno de esos. No sé si me captas la idea. Sí, Laura. Sí, yo conozco un caso de alguien que lo demandaron por manutención para los hijos, pero como al final perdió el caso, no fue a prisión ni nada, solo tuvo que cumplir horas sociales, pero sí en estas elecciones pasadas no pudo ejercer el sufragio porque no lo tiene permitido. Lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Él fue procesado por incumplimiento de los deberes de asistencia económica. Es decir, ¿verdad? Por no prestar la atención necesaria a sus hijos. Y desde ese preciso momento, fíjese bien, en esos 3 años no puede sacar antecedentes penales. No, estas no puedes hacer nada. Pero salvadoreño por nacimiento puede seguir siendo. ¿Ya? Esto solo sucede por condenado por sentencia, entonces. Ajá. Vaya, ahora vamos a eso. Vean, léame a alguien, por favor, el artículo 94, el inciso segundo. Yo lo leo, Lee. Por favor. Artículo 94, inciso segundo. Por sentencia ejecutoriada en los casos que determine la ley, quien pierda así la nacionalidad no podrá recuperarla. Vale. Señores, ¿qué es sentencia ejecutoriada? Vale. Una sentencia ejecutoriada, anoten allí, es aquella sentencia que ya pasó por la calidad de cosa juzgada. ¿Qué es la cosa juzgada? Te lo voy a explicar lo más digerible que ustedes me entienden. Y como estudiantes de derecho, bueno, no son estudiantes de relaciones, pero pertenecen a nuestra facultad de jurisprudencia y ciencias sociales. Ustedes son parte de nuestra familia de jurisprudencia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En un tribunal de sentencia, por ejemplo, este muchacho que ustedes mencionaban, por incumplimiento de los deberes de asistencia económica, si esta persona como tal, en algún momento determinado, fue condenado
pero no recurrió a algún recurso o algún proceso, esa sentencia adquirió la calidad de cosa o de cosa juzgada. Es decir, ya no se puede recurrir. ¿Me comprende? Recurso viene de la palabra retroceder. ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Hola? No Sí, te es que Sí, ahora se le escucha. escucho. Ahora me escuchan. Sí, Vale. auxilio. Vale, le estaba diciendo de la sentencia ejecutoriada. Vale. En el caso del muchacho, es que tenía el celular y los dos abiertos, entonces había interferencia. Entonces, mire, como yo estoy presentando pantalla, no puedo ver si levantan la mano. Cuando alguien quiera, puede interrumpir, abra su micrófono y interrumpa, no hay ningún problema. Los cubanos no les gusta que la gente los interrumpa, pero en este caso particular, pues aquí puedo hacerlo porque yo necesito presentar la pantalla. Entonces, les estaba diciendo que es una sentencia ejecutoriada. Esta persona que fue condenada por ¿cómo se llama? Por trabajo de utilidad pública, ¿sí bien? Él pudo haber recurrido. ¿Qué quiere decir eso? Después de que lo sentenció el cuarto de sentencia, o el quinto, el sexto, no sé dónde fue, pudo haber interpuesto el recurso de apelación 10 días hábiles después de la notificación de su sentencia a la Cámara primero de lo penal. Viene la Cámara y reafirma o confirma la sentencia del cuarto de sentencia. Vengo yo, interpongo un recurso de casación a la Cámara para que lo conozca la sala de lo penal. La sentencia todavía no está firme entonces, porque está pendiente de recurso. La sala es lo último de lo penal, en materia penal es lo último, y entonces viene y confirma la sentencia. Vuelven los autos al estado donde se encontraba y regresa a sentencia. Y en sentencia, esa sentencia que está ahí, valga la redundancia, ya adquirió la calidad de cosa juzgada. Es decir, la calidad de cosa juzgada puede ser dos formas. Uno, que no se interpuso recurso alguno en el tiempo establecido y por tanto la sentencia quedó firme. Dos, interponiéndose todos los recursos necesarios y agotados, el proceso se dio por culminado y ya la sentencia ya está firme. Es decir, ahí ya no se puede interponer ningún recurso a excepción de revisión, pero esa es otra cosa. Eso quiere decir una sentencia ejecutoriada, es decir, ya se ejecutó, ya se interpusieron todos los recursos, ya, ahí se terminó. El que fue condenado por naturalizado en ese momento, muy bien, en ese momento perdería lo que son sus derechos de ciudadano como tal. ¿Me han comprendido esa parte? Sí, Lick. Preguntas, pueden preguntar lo que ustedes gusten. De acuerdo entre el 10 parámetro del días, 94 y el 94. Díganme, hola. 10 días dijo que necesita interponer el recurso de apelación. 10 días Sí. hábiles. Si lo interpones en el 11, ya no puede hacerse nada. La sentencia que tiró el cuarto de sentencia ya sería firme. Así opera el proceso. Sí, pero en caso de una apelación, puede presentar los motivos de por qué no se puede dar cumplimiento a las obligaciones, supongo. Así es. Es que en la apelación tú tienes que decir, vale, te voy a contar un caso, por ejemplo. Sí, está bien. No tiene nada que ver con alimentos, sino con maltrato infantil. Hay una niña que pasó y dice que primero pasa a su mamá y su mamá dice que a la niña solo la golpeó una vez con el cincho en la pierna. Luego pasa la niña y dice que sí, que su papá la golpeó, pero me golpeó 11 veces. Pero en el informe del psicológico del perito forense, dice el forense que la niña no presenta ningún tipo de trauma. ¿Qué opinan ustedes de eso?
¿Ve? Sin ser jurisconsultos ni ser grandes análisis. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo? Que miente la niña. O que la niña ha sido manipulada. ¿Cómo es posible que la madre diga una cosa y la niña diga otra si todos vivían en una misma casa pequeña? Alguien que ha sido golpeado hasta 11 veces, ¿cómo cree usted que se siente? Yo no sé si alguno de ustedes en algún momento ha sido golpeado por sus padres, pero yo he escuchado docentes que los han hincado en maicillo, les han dado con una leña, una raja de leña en la espalda, les pegaban con un cable, les tiraban piedra, ya no sabían ni qué hacer. Pues. Eso es maltrato infantil. Pero hoy la ley lo pena en el 203. Y hay alguien, déjeme decirle, hay alguien que está preso por eso. Porque lo condenaron a 3 años sin reemplazo. ¿Qué quiere decir eso? 3 años sin hacer trabajo de utilidad pública, porque el juez no está obligado a reemplazar la pena. Por eso el código dice, podrá. ¿Y qué quiere decir podrá? Que queda a criterio de él. Nunca dije deberá. Me doy a entender. Entonces, ahorita, por ejemplo, en ese caso se ha interpuesto un recurso de apelación y la sentencia está firme o no está firme. ¿Qué piensan ustedes? ¿Está firme? No está firme. ¿Por qué? Porque no han resuelto el recurso. ¿Ya me entendieron? Una vez que los recursos ya fueron agotados, ya fueron resueltos, la sentencia está firme. Pero las consecuencias jurídicas para, digamos, la madre de esa niña, obviamente tendría algún efecto, ¿no? Al descubrirse que el papá es inocente. Así es. Puedes denunciarlo por el delito de acusación calumniosa. Acusación calumniosa es alguien que anda inventando delitos en contra de otras personas. Porque fíjese que yo conozco el caso de un muchacho donde él le puso, bueno, fue infiel con su esposa. Entonces, esta en venganza lo acusó de que había violado a la niña. Entonces, la niña ya pasó exámenes psicológicos y físicos y dicen que la niña no tiene ningún problema. Sin embargo, el caso está ahí y están juzgando a esta persona por el delito de violación, aunque los exámenes dicen lo contrario. Cuando llegue al final, es que eso es lo malo. Es que nuestra ley, nuestro sistema penal judicial es acusatorio. Es decir, aquí no le importa si vos sos inocente o culpable, de un solo al bote. Y ahí después resolvemos. Mientras tanto, tu prestigio tirado al suelo, los medios de comunicación molestando. En Estados Unidos yo he visto que el juez decide si el proceso amerita o no pasar. Por ejemplo, en los casos de homicidio, le preguntan a la persona, ¿usted está dispuesto, le dicen, el juez, a ir a declarar en juicio que ese señor que está ahí disparó en contra de su hijo? Si vos decís no, decime que vamos a ir a hacer a un juicio. Desde el tiempo, no, ya digo que no va a estar dispuesto. Pero si dice que sí, vamos para adentro, porque él está dispuesto. Así pasa en estos casos. Después esta persona puede demandarlo por acusación calumniosa. Y se han dado casos así, ¿verdad? Sin embargo, eso es sentencia ejecutoriada. Una sentencia que está pendiente de un recurso. No es firme. Es firme cuando ya los recursos ya se agotaron. La sentencia como tal, ¿de qué va a pasar con la persona y la cosa juzgada? Es que dice cosa juzgada cuando ya los recursos ya se terminaron. Ya los recursos ya se agotaron, ya fueron resueltos, ya se archivó el expediente. Cosa juzgada. Está pendiente, no está firme cuando los recursos no han sido resueltos. ¿Ya? Pero no, señores, yo creo que ya nos pasamos a otro tema, porque yo lo que quería que supieran, creo que me han entendido qué es cosa juzgada, ¿sí o no? ¿Qué es sentencia firme? Porque ahí dice, ¿hola? Sí, licenciado. Sí, yo veo que ahí dice sentencia condenatoria, sentencia ejecutoriada. Y cuando dice sentencia ejecutoriada, veamos acá. Cuando dice sentencia ejecutoriada, es que ya pasó en calidad de cosa juzgada. Saquen una plequita aquí. ¿Captan la idea? Vale. Hablemos de las instituciones. Personas jurídicas. ¿Quiénes son personas jurídicas? ¿Qué quiere decir SADCB? Sociedad anónima. De capital variable. Una empresa como Diana, la Constancia, son personas jurídicas. La Universidad de El Salvador es una persona jurídica. Un banco, Banco Fomento Agropecuario, Hong Kong City,
que es HCBC, ¿verdad? Todos son personas jurídicas. La iglesia del tabernáculo bíblico es una persona jurídica. Las sociedades anónimas de capital variable se inscriben en el registro de comercio del Centro Nacional de Registros. Las iglesias evangélicas, todas esas que tienen que ver con personalidad, que tienen que adquirir personalidad jurídica, se inscriben en el Departamento de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Los bancos se inscriben en la Superintendencia del Sistema Financiero. ¿Y la Iglesia Católica dónde se inscribe? Tiene personalidad jurídica por mandato Excelente, constitucional. punto de laboratorio, excelente. Artículo 25 o 26. ¿Revisen? Ahora bien. Que es donde la Constitución le da la personalidad como tal a la Iglesia Católica, que por eso dicen que no somos un Estado laico, ¿verdad? Por ese contenido ahí. Miren, es que, como dice, creo que eso lo vimos con ustedes, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la bandera? Dios, unión, libertad. ¿Y qué dice al principio considerando la Constitución? Nuestra fe puesta en Dios. Imagínense. Y entonces dígame usted, ¿qué podemos hacer acaso? ¿Y sabe qué quiere decir El Salvador? Jesucristo. Joshua, o sea, Jesús. Y entonces, Definitivamente no. y si le damos vuelta, tenemos una posición parecida a Israel. ¿Sí o no? Casi igualitos somos. ¿Por qué? Vean sus llanuras y vean su extensión territorial. Fíjense bien, su capacidad, sus llanuras, sus playas, casi todos ubicados, solamente que ellos están en un lado colateral y nosotros estamos formados de manera transversal. Pero somos igualitos a la extensión territorial. No me pregunten por qué. Ahora, esto no es un tema teleológico ni teológico, pero es importante saber eso. Ahora bien, vamos a enfocarnos ahorita en las sociedades anónimas. Dice el artículo 95, son salvadoreñas las personas, oigan bien, nunca dijo salvadoreñas por nacimiento ni por naturalización, son salvadoreñas las personas jurídicas constituidas conforme a las leyes de la República, que tengan domicilio legal en el país. Es decir, si la sociedad nació en este país, será salvadoreña. Las que vengan del extranjero se regirán por sus leyes de sus países. Sin embargo, las que vengan del extranjero, empresas japonesas, chinas, tienen para trabajar acá, necesitan sacar su NIT y su NRC. NIT es número de identificación tributaria y NRC, número de registro de contribuyente. Ahora, las sociedades anónimas de capital variable necesitan por lo menos de 3 requisitos para empezar a formar su escritura de constitución. 3 requisitos. El primero, necesita un capital social mínimo de $2,000. O, en su defecto, el 5% del capital mínimo. ¿Cuánto es el 5% de $2,000, jóvenes? A ver. $100. Entonces, lo que hay que hacer es que hay que ir al banco. Y como tú ya investigaste que la empresa Estrella SADCB no existe en el país, y yo como lo investigué, yo ya fui al registro de comercio, voy a preguntar si existe esta empresa, y me dijeron que no, entonces yo la puedo constituir. Voy a ir al banco y voy a hacer un cheque de caja. Voy a llevar $100 y dice allí, páguese a la orden de Estrella SADCB la cantidad de $100. Ese cheque lo vas a relacionar en la escritura. Necesitas 2 elementos más. Necesitas saber cuál es el giro principal de la empresa, es decir, a qué va a dedicarse. Entonces yo digo que Estrella SADCB se va a dedicar a la importación, exportación y reexportación de productos derivados del petróleo. Ya tengo mi giro principal. ¿Qué me falta? Me falta nombrar un auditor.
necesito su carnet, su luz y su... Ya tengo otros documentos. Formo la escritura. En la escritura dice que la estrella SADCB es de nacionalidad salvadoreña y del domicilio de San Salvador. ¿Me entienden esa parte? Ahora, una vez que yo tengo esa escritura, ya con el cheque certificado, ya con el nombre del auditor, ya con su giro principal, los socios, todos no pueden ser extranjeros. Si son 3 socios, por lo menos uno de ellos debe ser salvadoreño. ¿Qué te dice el inciso segundo? Las regulaciones que las leyes establezcan en beneficio de los salvadoreños no podrán vulnerarse por medio de personas jurídicas salvadoreñas cuyos socios o capitales sean en su mayoría extranjeros. Es decir, que uno de los socios, por lo menos de los 3, tiene que ser salvadoreño. Si yo te preguntara el día de mañana que se quiere constituir una sociedad anónima que se llama Estrella SSB, pero sus 3 socios son japoneses, de conformidad a la Constitución, ¿lo anterior es viable? ¿Sí o no? No. No, ¿Por qué? viable. ¿Por qué no es viable? Porque al menos debe estar un salvadoreño dentro de los socios. Así de sencillo. ¿Son salvadoreñas por nacimiento las personas jurídicas? ¿Sí o no? Si se constituyen en el país, sí. Oiga, ¿son salvadoreñas por nacimiento las personas jurídicas No, en el país? No. ¿Por qué? no nacen, se crean. Mire lo que Porque dice aquí. no se establece, es un vacío, no se establece Son salvadoreñas, dice. No dice por nacimiento. por nacimiento. Ya, ojo con eso. Quiero nacionalizarme de Honduras. A mí se me ocurre ahorita. En la tarde voy a ir al laboratorio. Soy de Honduras. Quiero nacionalizarme en el país. ¿Opera la nacionalidad salvadoreña por naturalización? No. Sería por nacimiento. Así es. Fui condenado por una sentencia condenatoria siendo salvadoreño por nacimiento. ¿Pierdo mi calidad de salvadoreño por nacimiento? No. No, No. solo los derechos del ciudadano. ¿Me han entendido? Sí, Creo que sí. licenciado. Oh, ahí estamos. Ahí me gusta. Entonces, estamos en la sociedad. Entonces, ya tengo el escritura. Ya tengo el cheque por $2,000 o por $100. Ya tengo el giro principal. Ya tengo el contador. Ahora lo voy a inscribir en el registro de comercio. Y para que esta sociedad, la Estrella SADCB, nazca a la vida jurídica, necesito 3 documentos, inscribirlos en el registro de comercio a la par, para que tenga vida, para que tenga NIT y para que tenga NRC. Necesito llevar la escritura de constitución, por la cual yo voy a pagar $15.50. Yo voy a llevar un balance inicial. Si vemos conmigo administración pública en 5º año, yo les enseño algo bien básico que todo estudiante debe saber: hacer un balance inicial. Eso no cuesta. Un balance inicial y la matrícula de comercio. Por escritura de constitución vas a pagar $15.50. Por el balance inicial $17.14. Y por la matrícula de comercio entre $123 y $126. Eso se llama arancel. Ahora bien, cuando ya se inscribe eso, ya yo le puedo sacar NIT a las empresas. El Pollo Campero tiene NIT. Aunque fíjense que la empresa Pollo Campero no fue creada aquí, sino que en Guatemala, como Avícola SADCB, pero su nombre fantástico es Pollo Campero, etcétera. ¿Ya han comprendido esa parte? ¿Dudas de eso? Son salvadoreñas. Dígame, ¿la constancia es salvadoreña?
¿Me escuchan? Sí, pero no le entiendo la pregunta. Ok, la constancia es salvadoreña. El DUI sería, ¿no? NIT. Sí, Oh, ¿Por qué? DUI, no. Número de identificación tributaria. Las empresas tienen NIT. Claro que sí, todas. Vaya, ¿alguien ha visto, ha ido a comer el libro Sisa, ¿verdad? Aquí a la San Luis? ¿Alguien ha ido alguna vez? Vean un costado de la pared, ahí aparece la matrícula y aparece el NIT de la empresa. Hay que sacarle el NIT, si no, ¿cómo va a ser sus obligaciones tributarias? ¿Cómo va a declarar renta? Por cierto que el 30 de abril se vence el plazo para declarar renta. Etcétera, señores. Por lo tanto, todas esas sociedades tienen NIT. Las iglesias, el tabernáculo bíblico, todas las iglesias del INTO, todas esas tienen NIT. Y la iglesia católica también tiene NIT. No me pregunten cuál es, pero sí tiene NIT. Tiene que tener NIT. TACA, SADCB, tiene NIT. Los bancos tienen NIT. Pero fíjense que con los bancos, ellos no son SADCB, eso pueden anotarlo. Tienen que leer la ley de superintendencia del sistema financiero y ellos solo son SA, sociedad anónima, como el Banco Azul, por ejemplo. Dice el artículo 52, inciso segundo del Código Civil, que las personas jurídicas ficticias son aquellas capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones y ser representados judicial y extrajudicialmente. Cuando dice que son para ser representados judicial y extrajudicialmente, es quien representa a las sociedades. Anoten ahí, pueden ser por dos mecanismos, por junta directiva y por administración única. Si es por junta directiva, literal A, es presidente de la junta directiva. Si es por administración única, sería el administrador único propietario. Usted representa a las empresas. Y déjame decirte un consejo sano ya de un hombre viejo acá. Nunca, pero nunca se vayan a prestar a formar sociedades que no estén legalmente constituidas. Sociedades que no lleven el libro mayor, que no lleven su libro diario, que no lleven su libro de contabilidad al orden. Porque el que va a responder penal y administrativamente es el presidente o el administrador único de la empresa. Fíjese bien. Así que en esos líos es mejor hacerse a un lado. Se lo estoy dando un consejo sano. Porque hay personas que se han dedicado a andar estafando en nombre de la empresa y como tú aparecías en los registros, que era el primero que van a ir a buscar a sus casas a ti. Y aunque tú no hayas firmado, no hayas hecho nada, pero como ahí dice que sos el presidente, vos te buscas. Imagínate qué complejo. El Código de Bustamante, desde el 17 al 21, dedica 5 artículos en especial respecto de las personas jurídicas. El 14 y el 15 es para la pérdida, pero desde el 16 al 21 es para las personas jurídicas. Veamos acá. Don Andrea Stephanie Ramírez Sorto está presente. Sí, Lick, aquí estoy. Léame del artículo 16 al 21, por favor. Ahorita. Artículo 16. La nacionalidad de origen de las corporaciones y de las fundaciones se determinará por la ley del Estado que las autorice o apruebe. Artículo 17. La nacionalidad de origen de las asociaciones será la del país en que se constituyan, y en él deben registrarse o inscribirse si exigiere ese requisito la legislación local. Artículo 18. Las sociedades civiles, mercantiles o industriales que no sean anónimas tendrán la nacionalidad que establezca el contrato social y, en su caso, la del lugar donde radicare habitualmente su gerencia o dirección principal. Artículo 19. Para las sociedades anónimas se determinará la nacionalidad por el contrato social y, en su caso, por la ley del lugar en que se reúna normalmente la Junta General de Accionistas, y en su defecto por la del lugar en que radique su principal junta o consejo directivo o administrativo. Artículo 20. El cambio de nacionalidad de las corporaciones, fundaciones, asociaciones y sociedades, salvo los casos de variación en la soberanía territorial,
habrá de sujetarse a las condiciones exigidas por su ley antigua y por la nueva. Si cambiare la soberanía territorial en el caso de independencia, se aplicará la regla establecida en el artículo 13 para las naturalizaciones colectivas. Artículo 21. Las disposiciones del artículo 9 en cuanto se refieran a personas jurídicas y las de los artículos 16 y 20 no serán aplicadas en los estados contratantes que no atribuyan nacionalidad a dichas personas jurídicas. Ok. Entonces, estas son las disposiciones internacionales que se rigen para las personas jurídicas. Me llama la atención de las sociedades anónimas. Aquí no dice capital variable porque acuérdense que esto fue en La Habana en 1926. Dice que esta se determinará la nacionalidad por el contrato social, o sea, el contrato social es la escritura, y su caso por la ley del lugar en que se reúna normalmente la Junta General de Accionistas, o sea, la Junta Directiva, y en su defecto por la del lugar en que radique su principal junta o consejo directivo administrativo. Este consejo directivo administrativo es la administración de la empresa, la administración única. ¿Cómo se constituye una persona jurídica? Pues ya lo dijimos, ¿verdad? Ya dijimos cuáles son sus requisitos. La convención que se relaciona, la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de sociedades mercantiles, que es una de las trabajos de investigación. Pueden preguntar lo que ustedes gusten conveniente hasta ahorita, antes de ir cerrando. A ver. ¿Pueden preguntar? Diga su apellido y su nombre si gusta. Podemos trabajar. ¿Todo está claro entonces? Licenciado, una pregunta. ¿Dónde dijo que se inscribían los bancos? En la Superintendencia del Sistema Financiero. ¿Qué número, qué grupo eres, público? El 12, subgrupo 12. Okay. ¿Preguntas? Lick, Hola. ¿cuál era el nombre de la convención? La última convención que mencionó. Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de sociedades mercantiles. Gracias. Lick, Ajá. ¿me podría repetir lo que son los requisitos para inscribir? Con los aranceles. Ajá, por favor. Vaya. Escritura de constitución, 1550. Balance inicial, 1714. Matrícula de comercio, entre 123 y 126 dólares. ¿Dónde se inscribe? Registro de comercio del Centro Nacional de Registros. Muchas gracias. Ok. ¿Qué grupo eres, Álvarez y Valles Álvarez? Yo soy del grupo 1, subgrupo 1. Ok, ya estás anotada. ¿Y Valles? La otra muchacha que estaba preguntando. Yo soy del grupo Palacios, 7. Palacios. Ok, estamos bien. Licenciado, una pregunta. Dígame. Cuando se refirió a que las empresas deben de ser socios por lo menos una persona de 3, o sea que deben de ser socios un tercio de las... deben de ser socios salvadoreños un tercio de la empresa. Así es, o sea que si tenemos 3 extranjeros no se puede constituir, o 3 guatemaltecos. Deben ser 2 guatemaltecos y un salvadoreño por lo menos. Licenciado. Y si son 6, deberían de Dígame. ser 2 salvadoreños. Por lo menos. Es que yo creo que podría hasta un salvadoreño, pero es que no puede ser todos extranjeros. Con esa idea manejen. Dígame, Javier. Mencionó que los bancos pertenecían a las siglas SA, pero las empresas no copié como dijo. SADCB. Ya, por ejemplo, Diana Gracias. es Diana SADCB, es la que distribuye boquitas. Pero el Banco Agrícola, por ejemplo, es SA nada más. Ahora Okay, sí. gracias, licenciado. Yo, licenciado, buenos días. Volviendo Dígame, casi que Vanessa. a lo que Dígame. mencionó al principio sobre la gran naturalización y que ya habíamos visto en la clase anterior, pero que no me ha terminado como de quedar tan claro, y es que la gran naturalización se entiende Muy bien. Ajá. como un espíritu integracionista, pero en realidad se basa en el principio de reciprocidad. Es así. Vale.
90, son dos columnas, hace dos columnas. En la primera columna pone 90 ordinal 3 y en la segunda columna pone 92 de la Constitución. En la primera es que ese ordinal 3 del 90 es en base al espíritu integracionista por la República Federal de Centroamérica que formaron los hondureños, guatemaltecos, nicaragüenses y costarricenses son salvadoreños por nacimiento, aunque en teoría se conoce como la gran naturalización o espíritu integracionista. Uticom. Sin embargo, los naturalizados se regirán por lo que dice el 92 y amarrados por el 93, que habla del principio de reciprocidad. Quiere decir que los salvadoreños por nacimiento, comprendidos en el ordinal 3 del 90, es en base al principio integracionista, pero los del 92 es en base al principio de reciprocidad. ¿Me has comprendido? Sí, ahora sí ya me quedó súper claro. Muchas gracias. Así es. Muy bien. A ver, los demás. Ya no hay preguntas. Ya es la hora del almuerzo. Se va a enfriar el almuerzo. A ver, ¿qué dicen? ¿Cómo estamos? Creo que estamos bastante claros, ¿verdad? Pueden ver el video y con unas ideas que yo les he dicho, solo resúmenlas y ya están listos para su laboratorio. Con eso se los digo todo. Hoy en la tarde lo vamos a hacer. No necesito yo ver ningún proyecto. Yo más o menos, yo ya me he quedado bastante claro algunas cosas. ¿Hoy en la tarde o mañana en la tarde? No, hoy lo vamos a hacer para que ustedes lo tengan mañana. Ya mañana a las 8 lo pueden hacer. Usted lo va a editar, lo va a crear. Sí, ahí está. Okay. Es cerrado, son preguntas cerradas. El sistema les va a dar su nota. Espero que todos tengan 10. ¿Cómo pueden tener 10? Revisen hoy en la tarde los videos, sus apuntes, reúnanse con sus compañeros, deje de ver la novela, deje de ver el Facebook, de ver el Netflix, por lo menos hoy. Ya mañana es viernes y el cuerpo lo sabe y ustedes pueden hacer todo lo que ustedes quieran mañana a la noche. Pero hoy, miren, son 20 minutos nada más. O sea, de las 8 a las 11:59 usted se puede conectar. Pero solo tienen 20 minutos para responder. Sí y no. Así. Y lógicamente lo voy a hacer si tengo bien claras las ideas. Yo aquí como les estaba diciendo, imagínense que yo les digo, mire, los salvadores, un nicaragüense quiere obtener la nacionalidad salvadoreña por naturalización, por nacimiento. ¿Aplica para él el principio de reciprocidad? No. No. Un australiano quiere obtener la nacionalidad salvadoreña por naturalización. ¿Aplica para él el principio de reciprocidad? Sí. Un español necesita 5 años de residencia para ser naturalizado en El Salvador. No. Sí. Un año. No, Lo un necesita año. 2. Lick, yo ¿Cuánto tengo es? una pregunta con respecto Un al año. caso que Correcto. Dígame. no es por naturalización en base al artículo de la Constitución salvadoreña que dice que todos los hermanos centroamericanos que formaron parte. No. ¿O por Los qué? hondureños, los Ah, ok. nicaragüenses, los ¿Por qué no guatemaltecos. necesitan? Porque ¿qué dice el 90 ordinal tercero? Yo creo que tiene que ver con lo que los países que formaron parte de la Así es. Constitución Allí centroamericana. dice arriba, son salvadoreños por nacimiento. Ujú. Ahora, que Licenciado. ¿saben por qué me expresa esa duda? Porque yo vi un DUI, yo no sé si en esta clase yo lo dije, y que vi que decía, nacido en Lempira, Honduras, y eso sí, salvadoreño por nacimiento. Lick, pero, o sea, eso no aplica a nosotros, ¿verdad? Pero el hecho de haber formado parte... Ahí voy a eso. Ok. Ahí voy a eso. Yo quisiera saber si en Honduras yo puedo hacer lo mismo. Yo quisiera saber Costa Rica, que son tan delicados, si yo puedo hacer eso. ¿Qué piensan ustedes de eso? En realidad, solo El Salvador es el único que quedó con esa aspiración a volver a conformar la Confederación Centroamericana. Somos los únicos. Entonces, Pues sí, miren, Guatemala nos quiso quitar Sonsonate y Aguachapán. Honduras nos quería quitar las penínsulas. O sea, ¿qué nos iban a dejar? Toyapango nada más y a Popa. Uy. Y entonces, Licenciado, tengo una dígame, duda respecto dígame. al principio de reciprocidad.
Eh, no sé si tiene hace alusión de que, bueno, se puede obtener la naturalización, pero debe contar de que en esos países contamos con algún Ok, tratado, que las así normas es. internas deben estar. Esa es la reciprocidad. De Esa es que la quiere decir de que con un país como por ejemplo con Estados Unidos no se podría, porque ahí las leyes varían y todo ese problema de... buena pregunta. Buena pregunta, porque en el caso de los Estados Unidos, fíjese que con él no sabemos si es que yo creo que no existe ningún tratado de eso, pero allá hay diferente. Fíjese que un estadounidense, por ejemplo, yo conozco a alguien que vino de Arkansas en 1983 y se lo digo con toda propiedad, él es pastor evangélico y dijo aquel día, bueno, yo soy más salvadoreño que cualquier persona que está acá, yo amo este país. Yo no sé por qué le llaman el sueño americano, dijo, yo vengo de allá, yo soy ingeniero industrial. Pero yo vine acá en 1985, tengo más de 35 años de residir acá. Yo soy salvadoreño por naturalización y estadounidense por nacimiento. Pero mi pregunta es, si así fuese, con Estados Unidos tendría que existir ciertos requisitos. Por ejemplo, dicen que las personas que tienen el TPS están un poco más cerca. Ahora, todas las personas que se van acá, mire, el peor error que usted puede hacer es irse de aquí e irse a casar con otro salvadoreño. Porque yo no me voy a meter en la vida particular de nadie, pero yo usted iba a arreglar ese tipo de dificultades, o sea, entrar y salir legalmente del país. Pero su país es este. Yo he escuchado muchas personas que están en Estados Unidos trabajando que solo están esperando jubilarse para venirse a vivir acá. No sé si ustedes han escuchado eso. Ya no quieren saber nada de Norteamérica. Solo quieren jubilarse y regresarme. Mucho se trabaja. La buena pregunta, Javier, ¿verdad? Pero acuérdate que los Estados Unidos, ¿quiénes somos nosotros para decirles algo? Es como que les declaráramos la guerra. No sé qué piensas tú, Javier, de eso. Bien conflictivo porque el hecho de que, bueno, yo conozco personas de que tienen varios años, más de 20 años y, bueno, algunas personas sí tienen el proceso, pero algunas personas están esperando todo eso de que les validen su, bueno, en su caso sería 20 ciudadanía. años. Es bien complejo, mucho tiempo. Sí. Y también me surge duda respecto, Ahí hay gato encerrado. licenciado, también me surge duda, pero no, bueno, no respecto a nosotros, no que en Belice, respecto al trato que reciben sobre Reino Unido y ellos como qué nacionalidad, respecto si pueden ser, no sé si reciben algún tipo de trato de nacionalidad en Reino Unido o son bien indiferentes hacia ellos. Ah, mira, con relación, para empezar, Belice es una colonia que estábamos hablando de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Perdón, de esos lugares de, allá de la monarquía europea. Pero ahí existe lo que es el primer ministro. Ahí no hay presidente, ahí hay primer ministro. Sin embargo, obtuvo su independencia parcial, ya vemos, en 1981. Con relación a ellos, fíjate que ellos gozan hasta de la doble nacionalidad. Ellos están así como Puerto Rico, que es un estado libre asociado. Ya me doy a entender. Más o menos por esa condición anda. Ah, bueno, gracias. Pero está bien, lo que fíjate que hace poco me parece unos documentales que sacan en las redes sociales y estaban hablando de Belice, porque Belice es muy pocamente conocido. Es más, yo le estuve dando seguimiento durante el coronavirus. Fue el último de nuestro Centroamérica en empezar con ese tipo de dificultades. Pasó casi 6 meses y solo tenían 18 fallecidos. Es que, abonando a la duda del compañero, Belice forma parte de la Commonwealth y es una como relación histórica nada más. Pues sí, yo entiendo que el compañero venía preguntando si son beliceños o cómo estamos aquí con Inglaterra, me doy a entender. Sí, pero yo entendería que son beliceños, solo es una relación histórica con la monarquía. Y nosotros, porque en el caso de Cuba se sienten, sí se sienten estadounidenses. Bueno, creo que Puerto Rico creo que es. Yo creo que Cuba. en el caso de Belice con la colonia británica, llamémoslo así, como colonia británica, sería lo mismo que Puerto Rico y Estados Unidos. El hecho de que se rijan bajo algunas de las cosas de Estados Unidos no quita que sean puertorriqueños como tal, pues. Kosovo, ¿cómo estamos? Miren que yo soy abogado, pero conforme los años que he pasado trabajando con ustedes he aprendido algunas cosas. Él como que están pendientes de ser reconocidos, ¿verdad? Así es, gracias, señores. Hola. Gracias. Hola. Vaya.
Miren, es bien trascendental esto. Miren, y si un estado como Sealand, ¿conocen a Sealand, verdad? Monarquía de Sealand. Sí. Los que viven en una plataforma. Sí, una plataforma. Y esos vinieran acá, ¿cómo quedáramos entonces? Dice un señor que llegó allá porque había una entrevista que al solo llegar a Sealand le regalaron un título de Sir. ¿Te das cuenta? Muy interesante. Si alguien viniera acá y quisiera naturalizarse, ¿cómo quedaría? ¿Qué podrá? Pero en sí no es reconocido como un país. Empezando por ahí. Empezando por ahí. Me doy a entender. Mire, es bien complejo esto. Bien, me gustan sus aportaciones. Creo que hemos llegado a comprender. ¿Por qué? Porque la otra semana vamos a ver una cuestión muy importante. Mire, vamos a ver la condición jurídica de los extranjeros. Así que pásenme una rayita ahí en su cuaderno y me escriben unidad 3, la condición jurídica de los extranjeros. Vamos a revisar esta tesis, la descargan el sábado. Es una tesis doctoral de 1993 de la Universidad Complutense. Se llama La regulación constitucional y administrativa del derecho de extranjería. Vamos a ver qué cosa es un extranjero. En la Biblia le llama forastero. ¿Ya? Y vamos a leer la ley especial de migración y extranjería. Vamos a ver los pasaportes. ¿Alguien me puede decir por qué los pasaportes, algunos son azules, otros son vinos y otros son de color negro? A ver. Investíguenme eso. ¿Qué tipos de visas tenemos? ¿Cuál es la evolución histórica del extranjero? ¿Cuál es el tratamiento de los extranjeros en nuestro país? Entonces, de esa tesis me revisan de la página 10 a la 27 para la lección número 7 y revisan del artículo 96 al 100 de la Constitución, porque con ese vamos a revisar con los extranjeros. Dice el artículo 96. Los extranjeros desde el instante en que llegan al territorio de la República están estrictamente obligados a respetar a las autoridades y obedecer leyes y adquirirán derecho a ser protegidos por ellas. Yo me pregunto si eso aplica para nosotros, eso se aplica para nosotros en otros países. Por ejemplo, si yo voy a Arabia Saudita, usted sabe que una mujer no puede conducir un vehículo porque existe lo que es la policía religiosa. Yo no me puedo burlar de esas autoridades, pero yo tampoco me voy a ir a Cuba y me voy a poner a hablar de sus autoridades, o me voy a ir a Nicaragua a hablar más de Daniel Ortega. Ya me doy a entender. O sea, no voy a hacerlo en público, aunque aquí, por ejemplo, le hacen memes a medio mundo, pero no es así la cuestión. Entonces vamos a empezar a ver esto y vamos a ver el reglamento interno del órgano ejecutivo. Vamos a ver hasta el 100 y con eso vamos a terminar. Vamos a ver las obligaciones de los extranjeros, que los extranjeros no pueden dar sus opiniones en cuestiones políticas. Vamos a ver la indemnización por fracciones y vamos a hablar acerca de la protección diplomática, previo agotamiento de la vía interna. Y tienen protección diplomática aquí en algunos por sus consulados. Así es, muchachos. Bien, sin más sobre el particular y si no hubiesen preguntas, yo los dejo hasta acá. En el caso del grupo, a ver, estoy confundiendo el grupo 2, tenemos tutoría mañana, ¿verdad? ¿Correcto? Sí, licenciado. Sí. Mañana, lo que les mandé al WhatsApp de las diligencias de traducción, revisen, leanme el artículo 24 de la ley del ejercicio notarial de la jurisdicción voluntaria y otras diligencias. Mañana vamos a empezar a ver la tarea que vamos a entregar el 15 de junio. Nos vemos mañana entonces. Bendiciones, cuídense. Adiós, Lick. Se cuida, Lick. Gracias. Gracias, Lick.